Muy buenos días, mi nombre es Luis Capote Pérez y la píldora de hoy va a versar sobre el contrato de obra, probablemente uno de los contratos más importantes que podemos encontrar en la práctica económica reciente, sobre todo si pensamos en el ámbito inmobiliario y pensamos en la burbuja que nos ha llevado a la crisis que estamos sufriendo en los momentos en los cuales se está llevando a cabo esta grabación. El concepto está englobado dentro de un concepto general más amplio que obedece a razones de carácter histórico, ya que exactamente el Código Civil habla de contrato de arrendamiento de obra, como habla de arrendamiento de servicios, de cosas. Eso viene dado por el hecho de que históricamente se consideraba que los contratos tanto de obra como de servicios eran realizados por los esclavos en la antigua Roma. El esclavo no era un sujeto de derecho, era un objeto de derecho, era una cosa. Con lo cual se entendía que obra y servicios no eran muy distintos del arrendamiento de fincas rústicas o urbanas. Evidentemente, esto ya no es así, pero por motivos de carácter histórico se mantiene ese concepto, al menos en la legislación vigente. En la parte del contrato de obra, que es la que nos interesa a nosotros aquí, tenemos una regulación general en el Código Civil y otra específica para las construcciones y edificaciones en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, que introduce un elemento de especialidad y además múltiples cuestiones de carácter administrativo. Si nos centramos en el concepto, hemos de decir que en base al artículo 1544 del Código Civil, el contrato de obra es un contrato consensual, quiere decir que no requiere una forma específica, oneroso, donde ambas partes dan, ambas partes reciben, y consecuentemente también es bilateral, y sobre todo, muy importante, este resultado. ¿Por qué? Porque el contratista de obra, quien se compromete a desarrollarla, asume que no habrá pagado con esa obligación, no habrá cumplido con ella si no llega al resultado final. Si vamos a construir una casa, el resultado final es que la casa esté disponible desde el punto de vista físico y jurídico para ser habitada. Si se plantea un cuadro, que el cuadro esté pintado, etc. La definición podemos encontrarla de nuevo en el artículo 1544, es una definición de carácter genérica en el ámbito del Código Civil, donde se plantea una definición bastante pobre, tanto de lo que es el arrendamiento de obras como el arrendamiento de servicios. Y si bajamos un poco más y vamos a ese artículo 1.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación, podremos encontrar en qué casos esa ley se sitúa como norma especial por delante de las normas generales del Código Civil. Huelga decir que desde su entrada en vigor, esta ley ha sido de bastante aplicación en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestra práctica judicial. ¿Cuáles son las partes del contrato? En primer lugar tenemos al comitente dueño de obra, que es el que hace el encargo, el que tiene que pagar el precio por ella, y por otro lado al contratista. Pero si nos desplazamos hacia la legislación, si nos desplazamos hacia el ámbito de las obras inmobiliarias, encontraremos que junto a ese contratista encontramos múltiples agentes. La ley intenta compensar el poco detalle que establecía el Código Civil, donde, como veremos, se hacen muy poquitas distinciones sobre quién es el responsable de la ejecución de la obra, e introduce el concepto de agentes de la edificación, donde, como ven, podemos encontrar a todos aquellos profesionales que desarrollan una actividad necesaria para llevar a cabo la construcción. Pues podemos tener ahí al promotor y al constructor, que podríamos considerar equivalentes a la figura del contratista, al proyectista, al director de obra, al que suministra los materiales, a quienes controlan la calidad de la obra y su ejecución, etc. Centrándonos en el objeto del contrato, el comitente dueño de obra tiene la obligación, con carácter general, de pagar el precio establecido a cambio de la misma, en el tiempo que se haya de establecer, que se haya pactado en el propio contrato. Puede ser, por ejemplo, por piezas o tramos, conforme se vayan ejecutando diversas fases del proyecto, o a tanto alzado. Esto es, en función de que una vez esté terminada la obra se lleva a cabo el pago del precio. También puede desarrollarse en lo que se llama economía, que es una cuestión o es una forma de proporción, digamos, de llevar a cabo el pago del precio en función de los gastos que se hayan desarrollado por parte del contratista. Por otro lado, cabe la posibilidad de que se establezca una obligación de carácter accesorio, que es que el comitente, el dueño de obra, sea además quien facilite los materiales para la misma al contratista. Es una obligación que no tiene que darse necesariamente para que estemos ante un contrato de estas características. ¿Cómo se garantiza
el cumplimiento de esta obligación? Pues mediante un derecho de retención que el contratista tiene respecto de la cosa objeto de la obra. Piensen ustedes el siguiente ejemplo de un contrato de obra. El dueño de un taller tiene la facultad de retener el coche en tanto en cuanto el dueño del coche, que es el que le ha hecho la petición del encargo de reparación, de cambio de, ¿qué les digo yo? Pues las ruedas, las llantas, el tapizado de los asientos, no le abone el precio por todas esas actuaciones o por aquellas que se hayan podido realizar. Además, cabe la posibilidad de que quien presta el suministro pueda reclamar, en aquellos casos en los que el contratista no le haya pagado, directamente sobre el dinero que el comitente debe al contratista. No existe acción de quien suministra frente al comitente, sino una acción respecto del dinero que él tiene que abonar al contratista, al menos con carácter general, porque ya veremos que siempre hay especialidades relacionadas con la práctica comercial y cómo se desarrolla este tipo de contrato, que en muchos aspectos pueden dar lugar a figuras mixtas que están a caballo entre la obra y la compraventa. Piensen ustedes, por ejemplo, en la venta de inmuebles sobre plano. ¿Cuáles son las obligaciones del contratista? Pues en primer lugar, y en base a ese latinajo que ven ustedes por ahí, tienen que considerar que el contratista está obligado a desarrollar la obra, a ejecutarla y a entregarla en el plazo establecido, respondiendo con un nivel de diligencia superior que se conoce como lex artis. ¿Qué significa esto? Que al contratista, como deudor de esta obligación de ejecución y entrega, no se le exige igual que al resto de los mortales, que tienen la exigencia de un buen cabeza de familia, sino que se le exige esa lex artis que podemos traducir como la pericia del profesional en el ejercicio de su actividad o arte. Por ejemplo, en cualquier cuestión de carácter jurídico, a mí se me puede exigir más porque se supone que yo soy profesional del derecho. En cualquier obligación que esté desarrollada en el marco de un contrato de naturaleza audiovisual, por ejemplo, grabar audio, grabar vídeo, hacer una composición, a mi compañero que está al otro lado de la cámara se le va a exigir más que a mí porque él es un profesional del tema, en tanto que yo simplemente soy un mero aficionado, un mero usuario de estos aparatajes. ¿Qué sucede o quién responde de los riesgos respecto de las obras, respecto de la posibilidad de pérdida, destrucción, etc.? Con carácter general responde el contratista, como sucede, como veremos o como se ha visto en las obligaciones de dar o hacer, con carácter general. Sin embargo, hay excepciones. La primera, la morosidad. Cuando la obra ya terminada se pierde después de la fecha de entrega, pero antes de que, por causa imputable, asimismo el comitente dueño de obra la reciba. En segundo lugar, cuando se ha suministrado el material por parte del comitente, cuando ese material resulta defectuoso o de mala calidad. En el ámbito de los contratos de obra de carácter inmobiliario, ¿cuándo se acredita el cumplimiento de la obligación por parte del contratista? Pues cuando se da lo que podemos llamar recepción de la obra, que tiene tres fases. La verificación por parte del comitente, es decir, la comprobación de que lo pactado coincide con lo que se le quiere entregar. En segundo lugar, la aprobación, esto es lo que yo quería. Y en tercer lugar, la llamada recepción en sentido estricto, el acogimiento de la obra con todas sus consecuencias. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando a posteriori suceden o acontecen cosas que afectan al resultado de la obra? Pues por un lado tenemos un incumplimiento a posteriori que se rige por las reglas establecidas en el derecho de las obligaciones, pero por otro lado tenemos un concepto específico de este tipo de contratos, que es el concepto de ruina, que aparece en esos preceptos que ven ustedes ahí reflejados. La ruina es la pérdida, la destrucción física de la cosa entregada, de la obra propiamente dicha, o su inhabilitación para las finalidades para las cuales estaba pensada. Piensen ustedes en el ejemplo claro de un edificio que parece de aluminosis o que está construido con unos materiales que resultan ser tóxicos y consecuentemente no se puede habitar. La regulación de la ruina es distinta en el Código Civil que en la Ley de Ordenación de la Edificación. Por ejemplo, con carácter general se entiende que existen varios modelos de ruina. Una es por incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra, en las cuales se establece un margen para la acción de unos 15 años y se establece un régimen de mancomunidad
respecto de las personas que intervinieron en la obra, en el sentido de que cada uno responde según la responsabilidad en la misma. En determinados casos, los llamados vicios de la construcción se suponen que son responsabilidad del contratista, en tanto que aquellos relacionados con vicios del suelo o con la dirección de la obra corresponderían al arquitecto. Piensen ustedes que este es el régimen aplicable a edificaciones hasta la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación, donde se establece un detalle bastante más prolijo. El primer detalle de interés, la responsabilidad solidaria de todos los agentes de la edificación. Yo, como afectado, yo como comitente, puedo ir contra cualquiera de ellos, que luego sean ellos los que determinen internamente el grado de responsabilidad o acrediten su falta de responsabilidad en el vicio concreto. Luego la ley establece 3 vicios distintos, los que podríamos considerar que amenazan ruina propiamente dicho, estructurales, en los cuales hay una acción con un plazo de vigencia de 10 años. Otros respecto a la habitabilidad, esos elementos que pueden plantear una relativa inadecuación del inmueble para ser habitado o incomodidades para ser vivido, los vicios de habitabilidad con una responsabilidad de 3 años, y los vicios de acabado, que son un poco más pedestres y que plantean una responsabilidad de 1 año. Piensen ustedes, sobre plano me dijeron que todas las maderas iban a ser en roble macizo y me ha puesto usted pino finés, que es de peor calidad. 3 acciones distintas para 3 tipos de vicios distintos que afectan a la construcción. ¿Cuándo se extingue el contrato de obra? Con carácter general, cuando el comitente desiste, sin perjuicio de las acciones que asistan al contratista, para reclamar respecto de los trabajos que sí se hayan realizado o ejecutado, y en segundo lugar, dado que se entiende que es un contrato de carácter personalísimo y vinculado a la profesionalidad del contratista cuando éste muere. Sobre todo está pensando en contratistas que son personas físicas, algo que evidentemente ya no tiene mucho reflejo en la realidad por cuando muchas de las actividades de obra se desarrollan a través de personas jurídicas, sociedades de capital, sociedades con socio único, etc. Esta es una breve exposición del contrato de obra. Para más información pueden acudir a ustedes a todos los manuales sobre derecho de contratos que pueden ustedes encontrar y a los libros de comentarios tanto del Código Civil para la parte de regulación general como a los comentarios de la Ley de Ordenación de la Edificación. Muchas gracias.